Muy buenos días, estamos aquí en Expreso TV Digital descubriendo la verdad. Y vamos a tener un invitado con nosotros que es experto en gestión municipal, es abogado, tiene estudios de posgrado en lo que es desarrollo estratégico y defensa nacional. Y creo que va a ser muy interesante porque él últimamente ha sido candidato a la alcaldía de Surco y nos va a venir a dar luces respecto a si, por ejemplo, esta famosa ordenanza que sacó el señor Muñoz como alcalde de Miraflores para circunscribir el pensamiento y la cultura y los principios y valores de la población de Miraflores, ahora lo puede hacer también con Lima. ¿Cuáles son los alcances constitucionales de esto? Si es posible hacer esto en el marco, digamos, de las facultades que tiene una municipalidad para normar la vida de la comunidad en el ámbito de su competencia constitucional. Pero hay otro tema más importante todavía que está ligado también a esto, a cómo es que se va produciendo un deterioro de la vida moral del país y también de la vida política, social, económica, en todos los aspectos. ¿Qué es lo que está pasando? En que vemos claramente que se está convirtiendo la mentira en la verdad, utilizando los medios de prensa. Y sobre esto también vamos a conversar con el doctor Derlis Guzmán. Pero vamos a ver a continuación un video muy interesante que por las voces de los que están protagonizando este video, se puede colegir que esto ha sido elaborado en Argentina. ¿Y por qué es interesante? Porque ellos están haciendo ver cómo es que los gobiernos del mundo están en este momento dirigidos dentro de un plan específico para manipular a los pueblos, utilizando la prensa, pero también utilizando el sistema de justicia. Vamos a ver a continuación este video sumamente interesante. Manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Designación de jueces vinculados a determinados intereses. Uso de testigos poco confiables. Determinación de condenas, decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial. Todas estas características corresponden a un proceso que se denomina lawfare, usar o abusar de la ley, logrando un objetivo político destituyente. Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político. Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el adversario y su entorno, haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas. A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico, buscan deslegitimar y perseguir personas públicas populares opuestas a los intereses que se quieren privilegiar. Al Poder Judicial se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa que accionan sobre la opinión pública. Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos y también que no disponga de posibilidad de reacción. Para defender la democracia que el método lawfare pone en riesgo, es importante desenmascarar estos procesos judiciales y detectar cómo están accionando en América Latina. Muy bien, entonces hemos visto que esta metodología ya la vino aplicando Vladimiro Montesinos en la época de la dictadura fujimontesинista y tiene una característica, ¿no? El uso del sistema de justicia para perseguir a los opositores. Personalmente, como abogada, tuve la oportunidad de denunciar de modo gratuito, ad honorem, en defensa del país, a todos aquellos que formularon precisamente denuncias falsas contra periodistas. O sea, iban en contra de la libertad de expresión. Aquel que se atrevía a decir algo en contra del gobierno terminaba procesado penalmente. O sea, te hacían una campaña demoledora por la televisión, por todos los medios de prensa. Y te montaban procesos penales falsos, te metían a la cárcel, te embargaban las cuentas, te paralizaban y te hacían un daño irrecuperable. ¿Cómo es posible que después de todo lo que significó ese gobierno, esa dictadura para el Perú, y que no hayamos aprendido los peruanos de cuánto daño hace la nación soportar dictaduras de esa naturaleza? Dictaduras que se fundan en la corrupción. Y que en este momento, por ejemplo, también tenemos el ensamblaje de una dictadura con el señor Martín Vizcarra,
que se asemeja mucho a la dictadura de los 90. Y sobre esto alguien ha hecho un pequeño video de paralelo entre la dictadura de Fujimori y el Vizcarrato, que le estamos llamando, porque esto es como una suerte de virreinato, porque se está sometiendo al Perú a un gobierno mundial, que le llaman el nuevo orden mundial, y que no responde sino a los intereses del imperio globalista, de los dueños de la economía del mundo, y que ahora se quieren también hacer dueños de nuestras naciones, riquezas naturales, disponer política, económica, social y culturalmente, hasta en qué debemos creer y cómo debemos vivir en las naciones soberanas, a las cuales obviamente nuestros gobiernos, corrompidos por este sistema de poder, nos están obligando a abdicar de nuestra soberanía y hasta de nuestra propia cultura y nuestras convicciones personales. Entonces es una cosa inaudita lo que está pasando en el Perú. Vamos a ver este segundo video para luego entrar con la entrevista con el doctor Derlis Guzmán. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, y el Ministerio Público, y el Ministerio Público. Ha sido ingresado al Congreso de la República el proyecto de ley número 3765-2018 y declara en emergencia el Ministerio Público. Declara en emergencia el Ministerio Público. Declara en emergencia el Ministerio Público. Disolver. Disolver. Declara en emergencia el Ministerio Público. Cogió una bandera del Perú, saludó y ya. Ya no tengo fuerza para resistir. Por favor, no me maten. Por favor, no me maten. Maldito el aprendiz, maldigo lo que hago. Y te lo debo, te Primero, lo debo, te lo debo. Disolver. Te lo debo. Disolver. Temporalmente el Congreso del Doctor Derlis Guzmán, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer estar en su programa, doctora Mejía. Me parece importante los temas que van a ser materia de esta conversación, en esta entrevista. Y más aún felicitar el nombre de su programa, Descubriendo la Verdad. Es una tarea inacabable, es un reto de todos los seres humanos por siempre tener la verdad como parte de los principios gobernantes de nuestro quehacer en la vida diaria, ¿no? Pero mucho más importante ahora y más necesario, porque estamos ante una prensa que dice mentiras como si fuera la verdad y que responde a un plan de un gobierno, del señor Vizcarra, de engañar a la población por medio de todo un montaje de mentiras, al punto, ¿no?, que, como decían el otro día en un WhatsApp, decían 88% de la población pide la renuncia de Vizcarra y sale a las calles, ¿no? Entonces, este manejo de las encuestas, que también es bien antojadizo, ¿no?, y que yo no las creo para nada, ¿no?, que 88%, que el 85% le dijo sí al referéndum del señor Vizcarra, eso es falso, porque hemos sacado la cuenta que es un 43% de gente de la población hábil para votar, que fue la que dijo el sí, sí, no, y digamos que fue el 43% de la población que se dejó manipular. Y por eso es bien importante este video que hemos visto en primer lugar, antes de la comparación entre Vizcarra y Fujimori, que habla de que hay una metodología, o sea, hay un método por el cual los gobiernos en el mundo están haciendo lo mismo que está haciendo Vizcarra, que es utilizar una prensa comprada, pagada con millones de dólares, no solamente del Tesoro Público, sino que también reciben dinero de Soros y sus amigos, que están detrás de la imposición de este sistema de poder mundial. Entonces, mi pregunta es, ¿se está logrando en este momento, por medio de todas estas artimañas, digamos, de manipulación de masas, engañar a la población con que estamos ante un gobierno moralista que está buscando luchar contra la corrupción, lo cual es totalmente falso, ¿no es cierto? Y la otra es que están legitimando actos de gobierno absolutamente delictivos para perseguir a gente? Por ejemplo, el excontralor de la República, Edgar Alarcón, le han montado 8 procesos penales falsos. Lo pulverizaron por los medios de prensa como que era un corrupto. Cuando lo destituyeron,
todo el mundo dijo, qué bien, ya sacaron a ese corrupto, porque la población había sido engañada. Exactamente lo mismo han hecho con Chávarri, pero además de Alarcón, hay 130 funcionarios de la Contraloría procesados igualito, investigados penalmente, porque la mentalidad de este gobierno fue desmantelar, desactivar la Contraloría, que ya no funcione como venía funcionando, para ellos hacer lo que quieran, cometer todos sus actos de corrupción y no tener ningún control, cosa que han conseguido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso Chinchero, el señor Vizcarra está totalmente implicado en eso, ¿no? Y yo tenía mis dudas, como algunas personas pensaban que lo habían embaucado. No lo han embaucado, porque el señor es ingeniero constructor, tiene empresa constructora y ha tenido relación contractual y empresarial con las empresas del grupo Odebrecht, concretamente con Graña y Montero. Entonces, y es antigua esa relación. O sea, ya últimamente están saliendo en los medios de que formaba parte del Club de la Construcción. Entonces, el tema ya pues está siendo bien delicado, porque además de eso, ¿no es cierto? Y esa denuncia, que parece que es la que más le preocupa, que es la que le reabrió Chávarri, entonces el objetivo de tirarle a la cabeza a Chávarri es clarísimo, ¿no? Entonces yo no entiendo si la población ha perdido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre detectar cuánto te están diciendo la verdad y cuánto te están diciendo la mentira, que se creen pues toda la mentira de este gobierno. ¿Qué hacemos, Derlis Guzmán? Bueno, a ver, cuando hacíamos el repaso de este video que recoge los antecedentes del manejo de Alberto Fujimori cuando era presidente del Perú, la ruptura del orden constitucional, la captación de todos los poderes del Estado y de todas las instituciones que indudablemente garantizaban la institucionalidad en el país, la libertad, como han sido aquellos medios de prensa que fueron literalmente secuestrados por el poder ignominioso que acumuló Vladimiro Montesinos. Yo creo que todo este repaso me parece muy positivo, porque nos lleva a un principio reflexivo. No hay que desconocer nuestro pasado porque podemos estar condenados a repetirlo. Sin embargo, yo quisiera tener unas atingencias en la reflexión suya, porque no hay que confundir el mapa con el territorio. Hoy tenemos a un presidente, Martín Vizcarra, que llega de manera accidentada al poder. Todos estamos familiarizados con el proceso autodestructivo que el fujimorismo vive a partir de los desaciertos en un liderazgo de baja calidad de Keiko Fujimori, teniendo la mayoría dentro del Congreso de la República y comenzando con persecuciones absurdas como la que emprendieron contra Pedro Pablo Kuczynski, porque literalmente hoy día seguiría siendo presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, si las maniobras conspirativas del fujimorismo desde el Congreso no hubieran llevado el escenario literalmente autodestructivo. Perdón, Derlis, acá me preocupa una cosa de tu diagnóstico o de tu opinión, y es que el fujimorismo no le inventó los delitos ni los actos de corrupción a Kuczynski. No he entrado todavía en ese terreno. No he entrado en ese terreno. No, personalmente yo he publicado como 15 artículos sobre el tema. Totalmente de acuerdo. Y no soy fujimorista. Y no estamos pontificando ni a PPK ni a Martín Vizcarra. Lo que estamos hablando, y tú que eres una mujer mucho más experimentada en el mundo de jurídico y de leyes, es que todo tiene que seguir el debido proceso. A partir de allí, ¿qué es lo que ocurre en este desenlace? Solamente para irnos al aspecto histórico y luego vamos a entrar a las parcelas de responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Llega accidentadamente Vizcarra dentro de este contubernio fujimorista, que piensan que indudablemente iba a ser el títere que ellos necesitaban, in-house, a la medida, para poder desde allí desarrollar todos los movimientos y el control que ellos deseaban dentro de esta vendetta inacabable que personificaba Keiko Fujimori. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Partamos con esta conclusión final. ¿Por qué razón? Porque yo te voy a decir, personalmente yo he puesto en el ideario de la clase política el tema de la vacancia de Kuczynski. Se daban las condiciones porque había perdido capacidad moral para seguir conduciendo el país. Perfecto. No solamente por sus actos de corrupción, de estos que con Odebrecht y con todos los que viene haciendo desde que era ministro de Economía, ¿no es cierto? No solamente por eso, sino por lo que estaba haciendo con el país, que es someternos a una agenda extranjera de colonización del Perú y someterlo a los intereses del grupo de poder para el cual él ha trabajado, porque el señor Kuczynski ha sido asesor financiero y operador financiero internacional de George Soros desde 1992. Entonces es un hecho objetivo. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? A lo que vamos es el inventario de la inestabilidad política y social que vive el país, porque hiciste una interesante reflexión. Pero por no provocar... ¿Qué pasa con la gente en la calle? Ok, la gente en la calle desarrolla un hartazgo, pero desarrolla un hartazgo en la pérdida de credibilidad de sus instituciones gobernantes. De tal manera que este desprestigio termina endosando lo que decía muy bien Matos en el tema de lo que es el desborde popular. La gente toma las calles a partir de la concepción de decir, ¿en quién creo?
Todos sabemos perfectamente que este desarrollo de episodios lamentables y que no los deseamos los peruanos de a pie. Lo que queremos es que en el Perú haya gobernabilidad, haya habitabilidad, haya institucionalidad, haya liderazgo político, claro. Pero que nadie quede exento. Que un corrupto te siga gobernando. No, por supuesto que no. Y los mecanismos que deben impulsar las investigaciones que sean necesarias y a las que hubiera lugar, deben darse. ¿Y tú crees que se están dando dentro del marco de la Constitución y de la ley? ¿Qué hemos visto en estos últimos episodios? Indudablemente que yo he visto a un Chávarri como fiscal de la Nación, que no tengo absolutamente nada contra él, ni contra la posición que puede haber adoptado el Ejecutivo, pero había un manejo donde había poca inteligencia política. ¿De parte de quién? De las partes involucradas, como lo que pasa el día de hoy a las 6 de la tarde con el tema de la censura del presidente del Congreso. ¿Tú no reconoces que Vizcarra está fuera de competencia al estar tratando de intervenir en los asuntos del Ministerio Público? Interpreto sus excesos simplemente dentro del uso político que les da, a partir de lo que resuena en las calles, que te piden institucionalidad, te piden gobernabilidad. No, la gente no entiende eso. No, te piden enfrentamiento a los poderes del Estado. La gente lo que no quiere es corrupción en el Por Poder Judicial, en la supuesto, Fiscalía. pero los que están llamados a tutelar esa lucha contra la corrupción no pueden estar enfrentados permanentemente. ¿Pero tú crees que Vizcarra está luchando contra la corrupción? Yo creo que Martín Vizcarra toma iniciativas que pueden estar dentro de un perfil que inclusive sorprende a todos, porque no creo que Martín Vizcarra pueda gozar de la idoneidad a partir de la accidentada forma como él llega al poder. Pero no solamente por eso, ¿no? Tiene 46 denuncias penales. Es capitalizar la agenda social, donde la opinión ciudadana te dice, oye, quiero que luches contra la corrupción. Y quien pescaba esa bandera iba a terminar empoderado. Fuera Martín Vizcarra o cualquier otro. El tema es que esta demanda ciudadana... pero un momentito. Yo estoy preocupada por el cinismo de la prensa nacional, ¿no es cierto? Y la miopía de la clase política. Por una cosa elemental, ¿no es cierto? Tú puedes constituirte en un abanderado de una lucha X, no solamente anticorrupción, de cualquier cosa, siempre y cuando tú no tengas implicancias que te obligan a abstenerte por decoro moral, ¿no es cierto?, de ser, pues, no solamente el líder de esta lucha, sino ni siquiera ser parte. ¿Por qué te digo? No es posible que un presidente de la República que tiene denuncias penales abiertas, no porque se las haya abierto Chávarri, sino porque su pueblo en Moquegua lo ha denunciado, por delitos que van de delitos de corrupción, además tiene delitos hasta de contra la libertad individual, contra el secreto de las comunicaciones, contra la integridad personal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son delitos bien graves, ¿ya? Ajá. Y además tiene el caso Chinchero, que indebidamente el fiscal José Domingo Pérez lo archivó, porque ahí tiene responsabilidad clarísima el señor Domingo Pérez por razones profesionales. Yo he tenido que conocer el caso de la interoceánica y también he tenido la posibilidad de conocer el caso de Chinchero, ¿no es cierto? Y he podido ver que este señor defendió la adenda, se reunió con la gente de Contraloría en diferentes reuniones para justificar que lo que estaban haciendo era correcto. Y tú dirías, bueno, pues como Kuczynski o Zavala le decían que vaya y haga esto, entonces él se te dio obligado. No, el ingeniero constructor, su empresa asociada con Graña y Montero, o sea, tenía relación con Odebrecht. Entonces no me vas a decir que era ingenuo a su defensa de la adenda. Partamos por algo. En estos contrapesos... Pero con ese antecedente, yo te quiero hacer la pregunta, con ese antecedente, ¿crees que tiene la idoneidad moral y política el señor Vizcarra para estar abanderando una supuesta lucha anticorrupción? Ok, respondo tu pregunta. Los contrapesos que deben existir en una democracia... No, pero permíteme también centrar la respuesta. La respuesta no es tan ambigua. Tenemos que establecer claramente los antecedentes. No, es que tenemos que establecer los antecedentes. Yo respeto tu orientación y me parece positivo lo que estás haciendo. Y cómo lo enfocas desde un enfoque moralizador, de lucha contra la corrupción, y celebro que lo hagas. Y de gestión pública. Y de gestión pública. A ver, vayamos un poco... Y de legalidad. Vayamos un poco a mi posición. Yo creo que lo que ha ocurrido es literalmente, si tuviéramos que aprender en el Perú a construir más consensos que disensos, hoy tendríamos al Parlamento ejerciendo sus atribuciones que la Constitución consagra, legislando, fiscalizando y representando. Pero Vizcarra no los deja, Perdóname un ratito. Ellos extravían su brújula política cuando ellos deberían justamente fiscalizar al Poder Ejecutivo, tomar las acciones que tendrían que haber hecho y no meterse en esta suerte de luchas intestinas y domésticas como la que tendremos el día de hoy, planteando la censura de su propio afiliado a su bancada, que obviamente acaba de renunciar,
Y estas fracturas... Pero está bien censurado, ¿ah? Se ha ganado a pulso su censura. Ok, puede ser que sea válido o no, pero lo que vamos es que el Parlamento estuvo llamado, investido, para que esta fiscalización contra PPK, contra Vizcarra y contra todos los que resulten responsables se dé a partir de lo que estuvieron haciendo. El problema es que esa pérdida de credibilidad y su capacidad para accionar y para recoger el clamor de la ciudadanía los ha convertido en uno de los poderes del Estado con el más bajo índice de aprobación y por lo tanto con una antipatía ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Sí. Tienes las calles, y las calles son, son a partir de, por eso te digo, si tuviéramos este liderazgo político en el Congreso, fijando la agenda social para decir, señores, acá no hay simplemente aquellos que son culpables y los que son los santos de esta historia. Si el presidente Martín Vizcarra debe responder ante el país por el caso Chinchero, que se aperturen las comisiones de investigación, que se anime al país a que tome conocimiento. Pero está buscando su fiscal ad hoc, pues está buscando su fiscal ad hoc que lo investigue para que le archive la denuncia. Pero tenemos, ese es el tema. Pero tenemos muy simple, si tienes a un fiscal de la nación como Chávarri, que torpemente, a mí me llamó la atención, consolidando como fiscal de la nación, donde podía, él no sabe lo que hizo el 31, permutó los mecanismos, perdón, pero lo que hizo es que no digas eso porque la población que no sabe exacerbó a la ciudadanía y le dio una consigna que finalmente la calle fijó la posición política y social que debió estar desde las instituciones tutelares. Chávarri estaba llevando adelante su propio proceso. A ver, pero quiero aclarar una cosa, para la población que no lo sabe, ¿no es cierto? Todos los fines de año, ¿no es cierto?, se cambian o se ratifican a los fiscales, a los jueces, y entra una nueva composición de órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial, y lo mismo sucede en el Ministerio Público. Entonces no es que escogió el 31 de diciembre el señor Chávarri para fastidiar el año nuevo a un grupo de la población peruana. No es eso, sino que tenía que hacerlo en esos días porque era lo que tenía que hacer. Entonces, pero por otro lado, a mí me preocupa tu opinión respecto a que el Congreso desprestigiado. Los congresos son desprestigiados en todo el mundo. No les tienen simpatía. Siempre tienen la culpa de todas las cosas. Pero este gobierno viene haciendo una campaña de desprestigio utilizando a toda la prensa hace un año demoledora contra el Congreso de la República. No, a ti te duele el dedo gordo del pie y lo tiene la culpa la señora Beteta, o lo tiene la culpa la señora Luz Salgado, o la tiene la culpa el Congreso. O sea, es el resultado de una campaña de... Porque desde el día N, y lo ha dicho Rosa María Palacios, que es la asesora pública de este gobierno, diciendo, cierren el Congreso, que no sirven para nada, porque es parte de todo un concierto de anticomunicación, de manipulación psicológica de masas, en la cual te terminan convenciendo. ¿Te duele el estómago? Sí, la culpa la tiene el Congreso. Y tú dices, sí, la culpa la tiene el Congreso. Entonces, esto es lo que están haciendo en todo el mundo. Entonces, mire, yo te digo, vengo ya viendo el funcionamiento de muchos congresos en mi vida, digamos, consciente, ¿no? Este Congreso no es ni mejor ni peor de los últimos que hemos tenido en los 30 años, ¿no es cierto? Es un Congreso que está ahí. Y más bien, he visto que incluso en la propia bancada de Fuerza Popular ha habido actitudes de defensa del orden constitucional, de los principios y valores de la nación, poniéndole coto a los proyectos de Kuczynski y de Vizcarra, que tratan de pisotearnos y convertir esta nación en una colonia del nuevo orden mundial de Soros. Entonces, no es tan malo pues este Congreso, ¿te das cuenta? Yo quisiera aportar en tu análisis un elemento adicional. Yo no sé por qué en tu cálculo del análisis que haces, da la impresión como que Martín Vizcarra hubiera patrimonializado el movimiento social en el país. Y eso no es cierto. Eso no es absolutamente, yo no he dicho eso. Pero lo interpreto. Martín Vizcarra ha aprovechado el desprestigio intencional del Congreso para decir, yo mismo soy. Hablemos de una dualidad acá. Yo soy Superman, yo puedo modificar todo esto. Creo que lo estás sobreestimando a Vizcarra. No. Una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero. La ciudadanía tiene una agenda propia. La ciudadanía tiene una lucha clara contra la corrupción. O sea, no podemos, pero no puedes deteriorar la reserva moral de la ciudadanía. Escúchame una cosa. Pero déjame precisar eso. Yo te aseguro que toda esa gente que está saliendo a decir, fuera los corruptos, tú les das poder, se va a corromper.
te aseguro. ¿Por qué razón? Porque el problema de la corrupción en el Perú es un problema de carácter moral. Totalmente el Perú de acuerdo. necesita asistir a un proceso de transformación de la conciencia moral de la nación. Pero son estas y eso no lo va a hacer un gobierno como el de Vizcarra. O sea, como no el de hablamos Kuczynski. del gobierno, o sea, por eso O sea, esa es la un parte. gobierno corrupto nunca va a emprender una lucha anticorrupción ni va a lograr la transformación moral del país. Doctora Ese es el Mejía, asunto. ese enfoque dicotómico no sirve cuando se quiere fusionar o licuar No, estas no. dos posiciones. No Voy a es un repetirle. enfoque dicotómico. Las Es un enfoque frecuencias, realista. las frecuencias en las que está en estos minutos Martín Vizcarra, Sí. yo no lo veo que está por encima y liderando al movimiento social o a la ciudadanía. La ciudadanía tiene una agenda propia. El hartazgo respecto a la corrupción de los políticos, alcaldes encarcelados, congresistas procesados, presidentes en estos momentos con orden de captura internacional. O sea, todo ¿Y este por qué nadie de cúmulo, este gobierno, todo nadie de este cúmulo- gobierno está en la cárcel? ¿Por qué? Vuelvo a decirlo. Este tipo de gobierno que debe ser auditado, investigado, fiscalizado y siguiendo el debido proceso sancionado, eso forma parte de algo. En estos momentos yo veo a un Martín Vizcarra rebasado. Por eso dije el mensaje y el mensajero. Lo veo rebasado por el movimiento que la ciudadanía encarna, de ese tipo de rechazo que se generaliza con mucha facilidad. No es que él tenga una capacidad convocatoria, no es que el retorno él abrupto de Brasil haya sido el gran motivador para que la gente salga a las calles, no. La agenda de la ciudadanía es ya no te creo. Pero- el político pero de hoy- deberían no creerle a Vizcarra, pues. el político Ni está a la desprestigiado. prensa manipular y El comprar. político está tan desprestigiado y vemos que a nivel mundial los políticos que no vivan una cultura de valores, de principios, que deserten, que de pronto la traición sea un estilo de vida. Yo te cuento algo como un paréntesis. Hace un tiempo atrás conocí un amigo a quien le permití cierta cuota de responsabilidad a partir de dejarlo en cierta posición y torció todo por una actitud codiciosa y se convirtió en un bribón. Y yo me puse a reflexionar, dije, ¿qué pasó con este muchacho que yo no conocía? Un chico que de pronto utilizó una careta, eligió esa careta para vender una actitud pacífica, cordial, sumisa, y luego terminó convirtiéndose en la clase de persona que es. Esto pasa en la mayoría de escenarios. Es una deserción de principios y valores, que esto que focalice la parcela de Vizcarra, Vizcarra va a terminar rebasado por el movimiento de la ciudadanía, Beatriz. A ver, Derles, una cosa, una pregunta. ¿Crees que toda esta gente que ha generado las supuestas pruebas de la banda de los cuellos blancos, que no existe, esa banda no existe, lo que he visto yo es un presidente de corte del Callao, corrupto, que ya está en la cárcel, el señor Walter Ríos, ¿no? Y que él mismo pidió perdón al país, a su familia y qué sé yo, en buena hora, ojalá que se haya arrepentido de verdad, ¿no es cierto? Pero que haya habido una banda entre él, el señor Inostroza, que ha sido vocal de la Corte Suprema, eso es una ficción, eso es una invención. Hasta el título se lo ha inventado la policía, que anda inventando bandas y anda inventando nombres de bandas que no existen. Pero en este caso, ¿no es cierto? No existe esa banda. Y la corrupción judicial del país, como la corrupción de la administración pública, está latente. Solamente que, ¿por qué no le graban las conversaciones a todo el mundo? Deberían grabarle Sí, a todo el mundo. completamente Porque de estas acuerdo. conversaciones de que, hermanito, oye, ayúdame, que la causa... esas Totalmente cosas de acuerdo. de Es un todos botón los de días. muestra. No, pero además, yo sé, porque soy abogada litigante, que los estudios de abogados que en este momento están ligados a la supuesta lucha anticorrupción son gente que tiene un sistema de corrupción en el sistema de justicia. Y por eso es que tienen tremendos estudios, facturan 1 millón de soles. ¿Cómo es posible que hayan cobrado 1 millón de soles, más de 1 millón de soles, por la defensa de Molinelli en el caso de Chinchero? ¿Tú crees, tú eres abogado, tú crees que se justifica un honorario de 1 millón de Por soles? supuesto que no. O sea, Por supuesto que no. corrupción. Es corrupción y es investigable, Pero por dirigen supuesto. grupo de transparencia, Por ¿no? supuesto. No sé qué clase de transparencia, una transparencia bien oscura, pero esa es la gente que en este momento está detrás de la supuesta lucha anticorrupción, en la cual yo no creo, definitivamente. Y si me permito decir estas cosas, ¿no es cierto? Es porque esta gente me conoce, sabe perfectamente que yo no estoy acá aprovechando una cámara de televisión para decir cosas con mucha facilidad, ¿no? Digamos que tengo toda una trayectoria de vida consagrada a la lucha anticorrupción y digamos que nadie me puede decir que lo he hecho por algún interés secundario, no algún interés ulterior. Jamás lo he hecho por un interés ulterior. Y en este momento sí estoy sumamente preocupada con lo que está pasando en el país. O sea, porque la gente que se dice ser honesta y que está luchando contra la corrupción está involucrado en el sistema de corrupción más grave que el Perú ha vivido.
Yo he peleado contra la dictadura de Fujimori y Montesinos. Yo también. Entre la primera y segunda vuelta de Kuczynski con Keiko Fujimori, le he publicado a Keiko como 10 artículos para que no voten por ella, para que la gente se acuerde de lo que el Fujimorismo fue y para que los jóvenes que no sabían, estaban muy chiquitos o ni siquiera habían nacido, sean personas que se enteren de lo que significó ese gobierno. Entonces a mí no me pueden decir que yo estoy en contra de Vizcarra porque soy aprofujimorista. O sea, es la cosa más absurda. Entonces soy una persona que en este momento se da cuenta de la verdad y estoy preocupada con que la población se entere de la verdad. Entonces, esta lucha anticorrupción de Vizcarra es falsa, es una ficción que tiene una finalidad que es encubrir sus propios delitos. ¿No es cierto? Que queden, que se los archiven y, por supuesto, encubrir los delitos de Kuczynski y de Molinel y de Zavala y de todos los demás que están involucrados en esta comparsa. La idea no ¿Y es... por qué es tan grave? Yo te quiero aclarar esto. Es mucho más grave. Si a mí me preguntan, ¿quién es más corrupto? ¿Fujimori o Kuczynski o Vizcarra? Yo te voy a decir que Kuczynski y Vizcarra han resultado más corruptos que Fujimori. Fujimori se llevó la plata del Tesoro Público. Ese fue el tipo de corrupción que es gravísima, por supuesto. Personalmente le puse las denuncias a él y a todo su equipo de que controlaba este país, aquí en el sistema de justicia que controlaban y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber quebrado el orden constitucional y haber quebrado la democracia en el Perú. Y entonces hicimos una guerra sin cuartel y sin que nadie nos pague un centavo, gastando nuestros propios recursos, quedándonos sin clientes por estar peleando contra el gobierno de turno. Pero el tema es que logramos que esa dictadura cayera. Sin embargo, yo te digo ahora, esta dictadura es infinitamente más grave que la de Fujimori y Montesinos. ¿Por qué razón? Tiene falsas formas democráticas, ¿no? Y tiene un control de la prensa que va más allá de los millones... Participar. Déjame terminar, pues. Para hacerte una pregunta, ¿por qué la defines como dictadura termina a este gobierno? Porque está controlando todos los poderes del Estado. Pero o sea, mi pregunta es, lo está ¿el haciendo. comportamiento ha habido una ruptura del orden constitucional en el país a partir del ejercicio ¿Por qué es gubernamental más grave? de este Déjame terminar porque es más grave y te dejo hablar, Derlis. ¿Por qué es más grave esta corrupción? Porque lo que ha hecho es no solamente corromperse en el manejo de los casos estos, digamos, de inversión pública, donde han hecho grandes negociados y los vienen haciendo, ¿no es cierto? ¿No te parece sospechoso que sea tan importante para el señor Vizcarra la construcción del aeropuerto de Chinchero y a pesar de todo este embrollo y este escándalo, haya seguido con contratar a una nueva empresa para seguir adelante con el proyecto? Y esa empresa está ligada a Odebrecht. O sea, estamos en lo mismo, nos están engatusando. Y entonces, ¿cuál es el interés? Que están sirviendo a un proyecto de colonización donde Chile coloniza Perú, Ecuador y Bolivia. Ese es el diseño del nuevo orden mundial para la región sur de América del Sur. Y por eso esto explica que nuestros diferentes gobiernos, no solamente el de Kuczynski y de Vizcarra, han estado permitiendo que Chile, a través de sus empresas, estén asumiendo el control de las actividades productivas, comerciales en el Perú. Entonces, y Chinchero es estratégico para este proyecto porque de Santiago a Chile van a poder venir directamente hasta Cusco, que se están apropiando también de nuestro turismo, ¿no? Uno de los bastiones de desarrollo más importantes que el Perú tiene. Entonces, estamos hablando del peor caso de corrupción que ha conocido la historia del Perú, porque no solamente se están apropiando de millones de soles del Tesoro Público y además sirviendo a los intereses extranjeros de las empresas transnacionales, sino que se están prestando a un concierto internacional para convertir al Perú en una colonia de un imperio mundial. Eso es delito de traición a la patria y por eso es lo que hace mucho más grave la corrupción de este gobierno. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Derlis? Yo discrepo de tus opiniones, pero doy la vida porque tengan la libertad de expresarlas. En un país como el nuestro, donde hay libertades no coactadas, donde los ciudadanos tenemos aún el equilibrio de estos poderes que intentan a la manera que producto de estas fisuras, estos agrietamientos, estos enfrentamientos, por causas propias e inherentes a cada uno de los poderes del Estado, estamos encontrando este escenario actual. Pero yo me resisto a creer que tu tesis sea válida de que estamos con un gobierno dictatorial. No es una tesis. Tu posición. No, tampoco. Tu posición, pero es que tampoco puedes hegemonizarla como para que todos piensen igual que tú. No. O sea, tú dices que esto la gente está escuchando todo lo contrario a través de todos los medios. No, este es un espacio para decir la verdad. Pero mi apreciada doctora Mejía no puede afirmar que esto es una dictadura y eso se convierta en una palabra prácticamente pontificada. Este es un gobierno que tiene abogada, que ser... Soy experta en gestión pública. Y felicito y celebro. Tengo 40 años trabajando por eso en temas de gestión vuelvo a repetir. Pública. Para mí, el arribo de Martín Vizcarra al poder fue un accidente. Un accidente fabricado in-house, a la medida de una torpeza fujimorista desde el Congreso que creaba este escenario. Él nunca debió ir al poder.
debió ser obviamente investigado, procesado Pedro Pablo Kuczynski y castigado como debía ser. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? Hoy estamos frente a un escenario donde la situación meritúa que entendamos algo. El presidente Martín Vizcarra, que está en estos momentos, yo no quisiera adjudicarle el mérito de que lidera la lucha contra la corrupción. Bueno, él dice que la lidera. Puede él sentirse que puede apropiarse esa causa y puede aportar lo suyo a partir lo poco o lo mucho desde su propia esquina donde él está. Lo que yo sí interpreto es que la ciudadanía está acudiendo a este escenario de alta confrontación, de hartazgo, de rechazo y de búsqueda de soluciones, mi apreciada Beatriz. La ciudadanía quiere soluciones ¿para qué? Para que no afecten las inversiones, para que la estabilidad en el país garantice que el trabajo y las oportunidades para que todos puedan salir dentro de esta situación. Ahorita el ciudadano de a pie no está pensando en estos entremeses o la colonización que tú ya tienes identificada desde países como Chile hacia el Perú, y es una colonización que ha existido siempre a partir de esta alienación que ha tenido los gobernantes. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, el ciudadano a pie está buscando que el Perú tenga la estabilidad que le garantice a él las oportunidades para sacar adelante los suyos. Hoy, por eso yo asumo que la calle del país, las calles en el Perú, tienen una voz distinta. Y no es una voz patrimonializada por Martín Vizcarra. Es una voz de vecinos, de ciudadanos, de sociedad civil en su conjunto, que marca una pauta de que él se monte sobre el movimiento es otra cosa. Pero de que hay una sintonía a partir de la escasa credibilidad que tienen. Y tú sabes perfectamente que Martín Vizcarra tiene techo de vidrio. Que cometa un desliz, Beatriz. Y la ciudadanía se va a ir contra aquel que dentro de un comportamiento fariseo ha pretendido decir que es lo que no era. En otras palabras, esta hipocresía política ya no se sobregira la opinión pública ni la ciudadanía para avalarla. O sea, hoy toda la clase política está sujeta a estos reflectores ciudadanos de fiscalización y de tolerancia que definitivamente no te da ninguna garantía como para pensar que la tienen ellos comprada. Bueno, sí, bueno, definitivamente discrepamos con Derly Guzmán por una sencilla razón, ¿no? Acá está de por medio un gran plan de manipulación psicológico de masas, utilizando a toda la prensa, y la prensa cree que lo que se está haciendo está bien, que la renuncia del señor Chávarri va a cambiar el país, ¿no? Y todo esto es un engaño. Solamente para terminar esto, pero la prensa no patrimoniza las redes sociales, la gente opina, sí, la gente lanza su parecer. El señor, la persona, la gran mayoría de la población no tiene pues un celular con internet. No hay que subestimar pero hay, la población. Es que no es un subestimar, sino que hay mucha gente que no tiene un celular con internet. Está conectada con la realidad de su país, en serio. Derly, que no me dejas terminar, entonces al final te dejo el programa para que lo conduzcas tú. No te preocupes. No, quiero cerrar porque nos vamos a ir a un corte, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero aclarar respecto a este punto, nada más porque tenemos que pasar al tema municipal, ¿no es cierto? Y es que con relación a este aspecto de la manipulación de masas, y que hemos tenido un video que parece que no has escuchado bien, ¿no es cierto? Este es un plan que se está ejecutando, y justamente de la conversación que tengo contigo en este momento me doy cuenta que mucha gente como tú no está informada de lo que está pasando en el país, de que nos están imponiendo esta dictadura del nuevo orden mundial y que este gobierno es cómplice de esto. Venimos después del corte para conversar con Derly Guzmán sobre los temas municipales.
Bueno, el tema sobre la situación del país está álgido y hasta en off hemos estado acá discutiendo con Derly Guzmán, ¿no es cierto? Porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo le pregunto una cosa elemental, y antes de entrar al tema municipal, le digo, ¿tú estás de acuerdo? Porque es abogado, ¿tú estás de acuerdo con el comportamiento funcional del señor Domingo Pérez? Y me dice, no, ¿no es cierto? No está de acuerdo. Pero, o sea, es que es totalmente ilegal. El señor Chávarri lo acaba de denunciar penalmente, según lo que dice acá el Diario Expreso del día de hoy, por delito de abuso de autoridad y por prevaricato. Bien puesta la denuncia, porque el señor Domingo Pérez es un fiscal de primera instancia. No puede, pues, intervenir el despacho del fiscal de la Nación, ni de sus asesores. No puede hacer esto por una sencilla razón, que investigar al fiscal de la Nación requiere un procedimiento precisamente de antejuicio, y para eso necesita la autorización y que un fiscal supremo asume esa investigación. No lo puede hacer un fiscal de primera instancia, está totalmente fuera de facultades. Pero vamos a ir al tema municipal, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo están haciendo? Lean mi columna, por favor, del día de hoy en el Diario Expreso, ¿no? Está, no me acuerdo en qué página está, pero búsquenlo. Esta página es la página 8. ¿Qué es lo que dice esta? Sin lentes, es un problema. Es 8, sí, la página 8, el mundo al revés del Vizcarrato. Léanlo, por favor, porque justamente digo esto. Nos están haciendo creer que ya se arregló el problema sacando al señor Chávarri, cuando en realidad todo esto es un tremendo engaño. Están falsificando la lucha anticorrupción y nos están engañando a todo el pueblo del Perú. Pero vamos a tratar el tema del señor Muñoz como alcalde de Lima. Ya cuando estaba por asumir la función de alcalde, nos amenazó, y digo nos amenazó porque dijo que venía una ordenanza población, para empoderar, dice, a las poblaciones vulnerables. Empoderar, entre ellas cita, ¿no es cierto?, a los grupos LGTBs. ¿Qué significa empoderar a grupos LGTBs? Y he leído, pues, porque no se ha publicado un proyecto de ordenanza para que sea debatido por la ciudadanía, al amparo del artículo 8 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, que establece la participación vecinal, la consulta que se debe hacer a la ciudadanía respecto a las políticas, ¿no es cierto?, y los programas que realiza el municipio. O sea, el municipio, pues, tampoco podemos hacer una pequeña dictadura a nivel de un municipio, ¿no es cierto? Entonces, pero parece que esas son las pretensiones. Yo he visto la ordenanza de Miraflores respecto a esto del proyecto de supuestamente generar condiciones de no discriminación, y es un pequeño congreso en el que se convirtió la alcaldía del señor Muñoz en Miraflores, porque decide incluso hasta definir lo que es discriminación, y dice que si tú te sientes discriminado por cualquier cosa, entonces tú puedes interponer una denuncia ante el municipio. Si tú te sientes discriminado por cualquier cosa. Entonces, esto es, pues, bien peculiar. ¿Por qué? Porque ni el Congreso ha hecho esa definición. Hubo un gran debate sobre la modificación del artículo 323 del Código Penal, que establece precisamente el delito de la discriminación. Y ni siquiera el Congreso se ha atrevido a decidir que esto es un tema de sentimientos. O sea, yo me siento como que hace poco una iglesia había publicado un tremendo aviso en la vía expresa que decía, con una imagen muy bonita, Jesús te cambia. Nada más, Jesús te cambia, ¿no? Que es un mensaje central del Evangelio, Jesús te cambia. Y habían salido los grupos LGTB del MOL a decir que esto los ofendía, que los hacía sentirse ofendidos. O sea, prácticamente pedir que quiten esa publicación, cuando de ninguna manera los agravia, ni a ellos ni a nadie. Que Jesús te cambia, claro que te cambia, ¿no? A mí me cambió y a todo aquel que ha creído en Él lo ha cambiado. Entonces, si tú lo crees, bien, y si no lo crees, qué pena, te lo vas a perder. Pero el asunto está en que esta gente decía que eso los ofendía. A mí me ofende, por ejemplo, un montón de cosas que hacen ellos. También voy a hacer mi denuncia contra ellos ante el municipio. Entonces, se abre la caja de Pandora. ¿Qué opina Derly Guzmán respecto a que el municipio de Lima apruebe esta ordenanza para toda la provincia de Lima? Este tipo de ordenanza también en algún momento lo implementó Susana Villarán. Y pretendió... Pero no lo llegó a aprobar. No lo llegó a aprobar, llegó a plantearlo... Le plantearon la revocatoria. Es cierto, esa fue otra de las iniciativas ciudadanas que contravino lo que planteaba. Y ella planteaba sobre el tema de la no discriminación. Yo pienso, ¿sabes qué, Beatriz? A partir del quehacer que ahora viene impulsando Jorge Muñoz, todos los extremos son malos. Cuando estos lo que hacen es simplemente tensar las relaciones humanas, y tiene que ver con algo que para mí es importante. Y quiero partir con unos principios para poder abordar lo que quiero decir con el cuidado que este tema representa. Para mí, todos,
sin excepción, todos los seres humanos somos hijos de un Padre amoroso, de un Dios que nos ama a todos por igual. O sea, Dios ama a sus hijos, los acepta y los ayuda. Lo que sí normalmente es, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, por ejemplo. Es un principio clave en nuestra coexistencia y en nuestra vida, de los principios que abrazamos. A lo largo del tiempo hemos visto posiciones que se han ido de ambos extremos, llevando a niveles donde hay una posición como la que ahora plantean en esta ordenanza, de la no discriminación de estos grupos lesbianas, gays, homosexuales, que yo no creo que debería existir una norma para plantear. Nadie debe de ser discriminado. Nadie, absolutamente nadie. Por ningún concepto. Por ningún concepto, o sea, nadie, ni por tu raza, ni por tu credo, ni por tu color, ni por tu condición económica. Hay discriminaciones. Ni por tu fisonomía, ¿no? Porque tienes orejón, gorda, no, de todo. O sea, pero la cultura, cuando se pone acento a esta suerte de norma que intenta salvaguardar una suerte de discriminación selectiva, ya estás creando una contradicción. Estás creando una contradicción. Porque lo que estás haciendo es segmentar a partir de los grados de vulnerabilidad que tú interpretas como autor de la norma o como impulsor de la norma, y lo que estás generando es justamente tensionar más las relaciones de las personas, porque no tendría por qué ser pertinente que una norma, sino pues hablamos cuántos niveles y formas de discriminación hay. Y podemos darnos cuenta que sería un catálogo inacabable de situaciones donde tú puedes sentirte discriminado, y por lo tanto yo creo que esto lo hizo Miraflores, y allí hay una tendencia que hay que tratar de, y coincido contigo, si había un aviso en la vía expresa donde señala Jesús te cambia, que es un mensaje evangelístico, pero es más que un mensaje evangelístico, es un mensaje del Maestro de Maestros, aquel que anduvo entre nosotros y fue el único ser perfecto que ha vivido en la tierra, y que es el médico. No te olvides que Jesucristo vino aquí entre nosotros no por los sanos, Él vino por los enfermos, y los enfermos lo somos todos. O sea, todos tenemos que necesitar cambios que nos ayuden a ser mejores personas. Así es. Por lo tanto, si ha habido un sector de estos segmentos que satanizan, convirtiéndole en una suerte de declaración amenazante u ofensiva, están completamente desentonados y desafinados de lo que abarca este principio tan maravilloso de que Jesús te cambia. Pero por eso, pues, que esa ordenanza que dicho sea de paso está aprobada por el municipio de Miraflores. Y que van a querer replicarla en Lima. Y que la quieren replicar en Lima. Y lo cual obliga a todos los distritos, ¿no es cierto? Porque como tienen están supeditados a las ordenanzas de Lima, entonces nos obligarían a todos los distritos. Entonces, mira, pero qué curioso que digan que aquello que te hace sentir a ti ofendido, cualquier cosa te puede hacer eso. Por ejemplo, señor Muñoz, si usted llega a ver, ojalá que llegue a ver este programa, ¿no es cierto? A mí me ha ofendido profundamente que usted autorice en las instalaciones del Auditorio Municipal de Miraflores que hay una exposición de arte, ¿no es cierto?, entre comillas, donde exponían a Jesús y a sus discípulos desnudos en situaciones como si fuera un bacanal. O sea, eso de arte no tiene nada, era la burla del cristianismo y la burla de cosas sagradas. Entonces esto, ¿cómo que no nos va a ofender? Nos ofende pues a los cristianos. Y por otro lado, hizo una gran alegoría al aborto, al homosexualismo y al lesbianismo con pancartas en toda la avenida Larco. Eso nos ofende pues a las personas que pensamos diferente. Y entonces, que en esa medida, nadie pues puede imponer lo que piensa a todos los demás. Entonces, a mí justamente me preocupa esto, porque el municipio no tiene facultad para legislar en materia de cultura, ni de creencias, ni de convicciones. O sea, tú a partir de mañana, tú vas a hacer tal cosa. Es más, lo que dice es que obliga que si una institución pública o alguien que brinde servicios públicos en el distrito se niega a darte un servicio, te clausuran. Y hay una serie de multas también, de según la gravedad, la opinión del municipio. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, que un pastelero, un dueño de una pastelería que hacía unas tortas muy bonitas para bodas, se le apareció un par de homosexuales que se querían casar y le pidieron una torta. Y él dijo, disculpen, pero yo no puedo hacerles la torta. Entonces estos lo denunciaron, al final el juez le dio la razón al pastelero. Dijo, el pastelero tiene el derecho a negarse por razón de convicción personal. Resulta que el pastelero era cristiano y dijo, yo no puedo hacer esta torta para ustedes por una convicción personal. Entonces el juez reconoció que no se puede ir en contra de la convicción de las personas y obligarlas a hacer un servicio que no pueden hacer. A mí, por ejemplo, una vez
los dueños de una cervecera muy grande en el país me vinieron a pedir que los defienda en un caso en que tenían la razón. Me dieron los documentos, los revisé, ¿no es cierto? Y cuando al día siguiente, después a los 2 días tuvimos una reunión y le dije, tienen toda la razón, esto va, tienen que interponer tal y cual acción. Perfecto, doctora Mejía. Usted díganos cuántos son sus honorarios. No, más bien le quería decir, ¿no es cierto?, que yo no los puedo defender. ¿No es cierto? Se me quedó mirando este señor y me dijo, pero doctora, sus honorarios no son problema, lo que usted diga. No es un tema de honorarios, le dije. Tampoco le dije cuál es la razón, pero ahora la confieso. No, y pues probablemente se enteren que yo no podía defender, por cuestión de convicción, a una empresa que vende cerveza y que a mí me consta de ver cuánta gente quebrada, sus familias destruidas, porque en lugar de salir e irse a su casa con el jornal de la semana, se van a tomar cerveza y toda la semana se queda la familia sin alimentos. Es una tragedia, encima vienen, golpean a la esposa, o sea, es una tragedia esa familia. Y eso no es un caso, ¿no? Son cientos de miles de casos provocados precisamente por incentivarse una cultura de la ebriedad, ¿no es cierto?, de tomar cerveza sin ton ni son. Yo te digo que no te puedes tomar una cerveza, pero se fomenta esto. Entonces yo por un tema de convicción le dije, no lo puedo defender. Cuando le contesto a unos amigos abogados, me dijeron, pero Beatriz, ¿cómo haces eso? ¿Te has negado a defender a esta persona? Sí, le dije, pero me hubieras llamado a mí para que yo los defienda. Oye, ahí nos reímos porque hicimos bromas sobre el tema. Pero a mí nadie me puede obligar pues a defender a alguien que yo no puedo defender por un tema de convicción personal. Entonces, en este caso, en esta ordenanza, van a obligar a la gente a hacer lo que sus propias convicciones le dicen que no pueden hacer. ¿Qué cosa opinas respecto a eso? Yo creo que donde termina el derecho de uno empieza el derecho del otro. Yo creo que, y cuando has destacado esta anécdota, lo que necesitamos en nuestro país son personas con convicciones profundas, que sepan lo que quieren y desean tomar como decisiones de su vida. Hay un principio importante en la vida, Beatriz, que tenemos que tratar de proteger por encima de todo. Es el albedrío del hombre. La capacidad de discernir el bien o el mal, pero la libertad de elegir. El hombre tiene libertad de elegir lo que será, mas Dios, la ley eterna da, que él a nadie forzará. Él con cariño llamará, mas fuerza nunca usará. O sea, el hombre tiene libertad de escoger lo que será. Yo creo que necesitamos que esta tolerancia, por cierto, Muñoz ha dado un énfasis inadecuado a los grados de susceptibilidad para que una norma trate de proteger y salvaguardar derechos que no están siendo vulnerados y que todos los tenemos consagrados a partir de que nadie debe sentirse ni discriminado ni agredido y, por cierto, ni siquiera disociado de los espacios en los que uno se desplaza y que no ponerle ese acento inadecuado, ¿no? Las manifestaciones de afecto sexual en público, ¿no deberían prohibirse para todos? Porque hay gente que está dándose arrumacos y besos y abrazos y entonces, y eso no está bien. Yo no estoy de acuerdo. Y eso no es solamente y eso no es que solamente prohibirlo para las parejas homosexuales, sino para las heterosexuales también. ¿Qué tienen que estarse dando de besos y abrazos en la calle cuando están faltando el respeto, pienso yo, a toda la gente que los está mirando? O sea, si quieren besarse, manifestarse afecto, que se vayan pues a un lugar donde estén en la intimidad de su relación, pero no tienen por qué exponerse públicamente. Yo creo que esto es importante, sí es bueno subrayarlo. O sea, esta exposición pública. Yo recuerdo una experiencia hace muchos años atrás, bajando en un ascensor en Brasil, y de pronto subió una señora con su nena, luego subió una pareja de homosexuales y empezaron en una indetenible expresión de besos y abrazos. Y yo veía a la niña que observaba, obviamente tratando de interpretar lo que veía, a la madre que trataba de no, de verdad, asombrarse, de controlar el tema, que creo que para ellos era un poco más cotidiano. Yo era el que estaba más asombrado, con los ojos abiertos, viendo lo que estaba pasando delante nuestro. Entonces, estas expresiones, dentro de una cultura heterosexual, que es la que prevalece, dado que hemos nacido hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres, que provenimos de esa progenie que Dios ha creado, que somos nosotros, sus hijos e hijas. Por lo tanto, resulta difícil. Yo no tengo las explicaciones que terminen de explicar por qué una persona de pronto opta por una opción sexual distinta. Pero es su decisión, ¿no? Pero es su decisión. Pero las expresiones públicas no. Es otra cosa, pero tendrían que quedar contextuadas a su mundo privado. Pero en ese caso, si fuera una pareja heterosexual, también está mal, pues porque no pueden estarse haciendo arrumacos y besos delante de la niña de 4 años. Eso no está mal. Qué lindo, estamos de acuerdo en algo tan importante como eso. Que las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, no pueden estar haciendo estas expresiones públicas delante de contextos donde pueden haber personas
que no necesitan por qué estar familiarizadas con expresiones que deberían estar más contextuadas a espacios más íntimos o privados, ¿no? Así es más, yo recuerdo, pues ya esto es un tema de educación, ¿no? Los padres antiguamente, ¿qué se iban a dar un beso delante de sus hijos? Eso era para su habitación, cuando estaban solos, cuando estaban, digamos, en el contexto familiar, era una relación de respeto, de afecto, a veces se pasaban un bracito, ¿no es cierto?, pero de besitos y todo en su cuarto, o sea, respetando a los hijos. Pero ahora, pues, se ve cualquier cosa en la calle, y fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo a propósito, parejas de homosexuales que se van a tener relaciones sexuales donde están los niños jugando, No, pues, para que no. para que los padres no. se escandalicen, ¿no es cierto? Hace poco he visto, ha salido por las redes, por los periódicos, que esto lo están haciendo a propósito. ¿Para qué? Para que la gente diga, por favor, señor policía, miren los niños asustados mirando, para que llamen la atención, entonces se arme un alboroto de que me están discriminando. ¿Se da cuenta? Entonces eso no puede ser. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo mucho a un autor argentino, Mariano Grondona, leí una frase que él dijo, que llegaría un momento que habría una tendencia en profanar lo sagrado y consagrar lo mundano, ¿no? Estamos viendo esta degradación. Eso está pasando. Eso está pasando, es un escenario, pero habrá que mantener estos principios. Felicito tu programa, Beatriz. Celebro que esa posición de convicciones tan profundas se mantengan. Doctora Beatriz Mejía, me alegra mucho haber estado en su programa el día de hoy. Muchas gracias, Derly, por haber venido. Y bueno, pues compren su Diario Expreso, no solamente para leer mi columna, sino porque están las noticias muy interesantes. Se habla de un éxodo naranja, ¿no es cierto? De 5 miembros de la bancada de Fuerza Popular se están yendo también. Y bueno, pues esto es justamente resultado de la quiebra de las instituciones, de que se está promoviendo con hasta sentencias del Tribunal Constitucional el desbande de los partidos políticos. Y eso es parte precisamente del ensamblaje de las dictaduras. No lo permitamos, esperemos estar el próximo jueves aquí en Expreso TV Digital con Descubriendo la Verdad.